asunto que resulta interesante es que este debate sobre la ética del cuidado también ha sido trabajado en diferentes doctrinas filosóficas. Uno de los primeros autores en hablar del tema son David Hume y Adam Smith. Una distinción que resulta interesante y que creo que puede ser productiva es que Hume empieza señalando que la empatía es un tipo particular de sentimiento y es un poco el que va a decidir esta idea de sentir lo que el otro siente. Sin embargo, esa es una expresión que siempre es como un poco engañosa, porque uno cognitivamente hablando no puede llegar a experimentar lo que el otro está experimentando. Y en ese sentido, Adam Smith como que va a reformular la idea que tiene Hume y dice, no, tal vez la empatía no consiste en sentir lo que el otro siente, y aunque si bien es un sentimiento moral, lo deberíamos entender más bien como una facultad. Y en esa facultad, para Smith, juega un rol preponderante la imaginación. Entonces ya no se trata de como de que yo me pongo en los zapatos del otro, sino que hago un ejercicio proyectivo, en el cual yo imagino qué es lo que yo experimentaría si estuviera en la situación de aquel. Y eso me permite identificar un conjunto de necesidades para entender cómo responderla adecuadamente. El otro tema que resulta interesante es que recién surgió el debate de las éticas del cuidado. Parecía que la ética del cuidado fuera como la antítesis de las doctrinas morales tradicionales. Entonces se solía decir que estaba la ética basada en principios y la ética basada en sentimientos. Pero un poco lo que muestran las apuestas contemporáneas es que esa dicotomía es un poco artificial y que existen maneras de poder conciliar estas diferentes doctrinas. Incluso uno puede tener algunas intuiciones sobre eso. Pensar, por ejemplo, ¿qué significa en el fondo cuando Kant afirma que hay que tratar a las personas como fines y no como medios? Se trata finalmente de que en las acciones que yo realizo, pensar por ejemplo el caso de una relación entre el profesional y su usuario, en las acciones que yo realizo, yo me pregunto realmente qué es lo que va a pasar con estas acciones y si con ello le estoy generando o no un bienestar a la persona. Un bienestar físico, un bienestar psicológico y además un bienestar que no ponga en cuestión su autonomía. Eso a la larga es fundamentalmente una práctica del cuidado. Lo otro que uno puede intuir para ver también esta relación es, por ejemplo, la relación entre los códigos deontológicos y la ética del cuidado. Normalmente los códigos deontológicos son una serie de principios y normas que se expresan en términos de derechos y deberes, pero la cuestión es que estas son orientaciones para guiar una práctica general en la que yo he de cuidar del otro. Entonces como que la distinción no es del todo real, se pueden aunar de diferente manera y autores, por ejemplo, como Michael Slot, defienden esa articulación que nos permitiría pensar incluso algunos elementos de la ética del cuidado ya más allá del círculo de lo femenino y de la casa para entender el problema de lo político y lo público. Que era lo que analizábamos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ya es muy raro hoy día encontrar autores que sigan manteniendo esas dicotomías o que ya como que la perspectiva es de buscar complementariedades entre los distintos enfoques y romper con esas dicotomías y romper con esas perspectivas teóricas como si fueran únicas, ¿no es cierto? Ahora, interesante ver entonces la aplicación de esto, como proponíamos ya aterrizarlo en la práctica psicológica, porque efectivamente lo acabamos de ver, si está como un principio, o sea, que nos vayamos como por los enfoques llamados principialistas, que finalmente el cuidado se constituye en un principio, en el sentido de guía, en el sentido de orientación de la acción, y la pregunta es, ¿y eso cómo se ve en la práctica profesional? Y decíamos, en todos los campos, no solamente en la salud, pues en todos los campos de la psicología, la educativa, en el campo de la educación, por ejemplo, también se encuentran montones de trabajos
con lo que se ha denominado también la identidad moral, la formación, el yo moral, cómo, cuando me empiezo a considerar yo un agente moral, etc. Y hay toda una serie de publicaciones, de investigaciones en este campo. Pero si uno se va al campo organizacional, si uno se va al campo social y comunitario, el simple hecho de, por ejemplo, estos psicólogos que llegan a una comunidad e independientemente de lo que puedan estar pensando los miembros de la comunidad, llegan con un programa ya estipulado. Ahí está implicada el cuidado de la comunidad. O sea, ahí yo estoy descuidando, estoy siendo y respetando completamente la comunidad. Y en todos los campos podemos ver que está implicado esto que hemos llamado la ética del cuidado, desde estos principios de responsabilidad, de solidaridad, de interés y responsabilidad sobre todo, o compromiso con el bienestar de los demás. Sí. Y tal vez un último punto como que agregaría es que justamente eso también nos muestra que en el caso del cuidado, claro, está en el centro la relación, pero ahora que mencionas, por ejemplo, lo de la psicología organizacional o comunitaria, pues uno se da cuenta que también el aspecto está en la creación de ambientes de cuidado que favorezcan ese tipo de desarrollo de prácticas morales. Pero hay que empezar a hacerlo, porque no, o sea, ya como dicen muchos autores, el daño cultural ya está hecho, o sea, ya estamos con unas prácticas culturales de individualismo, de egoísmo, de preocupación por el interés propio y sobre todo el interés económico, que hay que romper, que hay que transformar, y por eso es el énfasis en esos ambientes educativos. Y educativos no me estoy refiriendo solamente a las escuelas o los colegios, sino a lo que llaman la construcción de los ambientes morales en toda clase de instituciones. Nodin, por ejemplo, hace mucho énfasis en el inicio desde la familia. Y pues eso tiene que ser no solamente desde la familia, sino en realidad en todos los ambientes. En organizaciones se está trabajando en lo que se llama todo este movimiento de la formación de competencias ciudadanas. Sí. Todo tiene que ver con este interés como por retomar todas estas prácticas de respeto por el otro, de solidaridad por el otro, que efectivamente sí se han deteriorado. Y tal vez ahí nos queda un último como aspecto, y es justamente como son prácticas, no son discursos, sino son prácticas, suponen un modelo pedagógico experiencial. Y esa es tal vez la gran pregunta que le queda a los psicólogos de nuestro curso para saber cómo desarrollar estas prácticas.